Como saben, la semana pasada empezamos el código de pureza. Pasamos el código de sacrificios y ahora entramos al código de pureza. Recordemos que el Levítico está organizado en secciones y la primera sección se dedica a mostrar aquellas formalidades necesarias para acercarse al Señor en los días del Antiguo Pacto. Luego vimos la inauguración del sacerdocio y luego se conecta con el código de pureza, que se refiere a los temas de inmundicias, a los rituales de purificación, a lo que, en pocas palabras, ayudar al pueblo a discernir aquello que les puede impedir acercarse al tabernáculo. La semana pasada vimos Levítico 11, pero la antepasada ya, y Levítico 11 se encargó de hablar de la dieta alimenticia, refiriéndose a los animales que eran inmundos. Y hoy entramos oficialmente a la sección dedicada a los seres humanos, a las impurezas humanas, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que en ese tratamiento acerca de las impurezas humanas empieza hablando del parto, luego de las infecciones cutáneas, o sea, de piel, y los flujos corporales. Son los tres temas que trata el código de pureza. En el capítulo que vamos a estudiar hoy nos vamos a enfocar en el ritual que debía cumplir la mujer en el periodo postparto, ¿sí? Siendo a propósito de la segunda condición de impureza más extendida después del leproso. Vamos a darnos cuenta que el leproso era inmundo hasta que se sanara, y eso podía llevar meses, años o incluso nunca sanar. Y en el caso de la mujer vamos a darnos cuenta que el tiempo también es extenso. Esto sin contar el tema de la menstruación, aunque hoy vamos a tocarlo un poco. Antes de comenzar en esta introducción, les tengo que decir algo interesante. Démonos cuenta que ya entramos al código de pureza, pero lo primero que se trató fue los animales. Pareciera que hay cierta relación entre esto con Génesis 1, porque en Génesis 1 primero se habla de los animales. Ellos fueron creados primero, entonces tiene sentido que el código de pureza haya comenzado con las impurezas animales y luego sí comienza a hablar de los seres humanos. Otro detalle, una salvedad que debo hacer es que esto que vamos a ver hoy no es un juicio ético, como diciendo que la mujer es menos o que, mejor dicho, que esté mal la reproducción. Aquí en realidad van a darse limitaciones de tipo cúltico, ¿sí? O sea, la persona no iba a poderse acercar al tabernáculo entre tanto estuviera en esa condición, pero no es algo ético ni algo moral, ¿no? En el sentido de que porque ella dio a luz entonces es pecadora o hizo mal en dar a luz, sí, para nada. El hecho es que la mujer se alejaba del tabernáculo por varios días, de hecho meses, siempre y cuando tuviese un hijo. Vamos a darnos cuenta que por la menstruación ella debía separarse del tabernáculo 7 días, y por el nacimiento fuera de varoncito o de niña debía separarse más días. Y esto va a ser uno de los temas más chocantes o más dicientes de cómo era la condición de la mujer en el Antiguo Pacto, porque ella terminaba alejándose del tabernáculo como mínimo 120 días en el año. O sea, prácticamente casi la mitad del año no podía ir al tabernáculo porque estaba en impureza. Y eso pues es interesante porque ahora en el Nuevo Pacto eso ya no está en pie. Bueno, eso lo veremos en las aplicaciones. Bien, vamos a ver que cuando ella daba a luz, fuera un niño o una niña, debía realizarse un ritual de purificación. Vamos a darnos cuenta que este ritual va a distribuirse en dos partes. La primera son 7 días donde ella está inmunda, es decir, debe recluirse, y es prácticamente los primeros 7 días, y eso tiene mucho sentido partiendo de temas de salud, ¿cierto? Y de cuidado personal. Pero después de ese 7º día, ella debía hacerse un baño ritual. Debía sumergirse en agua por inmersión, como símbolo de que
ese estado de inmundicia se acababa y ella desde ahí comenzaba un conteo de días que se le llama periodo de purificación, que dependiendo si fuera niño o niña, pues era lo que iba a durar. Ahorita lo vamos a ver. Básicamente, esa impureza lo que le impedía no solamente era ir al tabernáculo, sino también a comer las comidas santas, tema que ya hemos estudiado. Otra salvedad para introducir todavía: en ningún momento se llama inmundo al bebé. Importante. Y Dios está brindando pasos claros, sencillos y asequibles para que las mujeres pudieran recuperar su comunión con el pueblo. Bien, parece ser que la razón de ser de esta inmundicia recae en la sangre. Es en la sangre donde recae esta condición de impureza. ¿Sí? Y tiene sentido porque hay una cierta relación entre la impureza y la muerte. Entonces, el flujo de sangre tiene relación como con una amenaza de muerte o con enfermedad. Eso quiere decir que esta normatividad aplica cuando habían pérdidas o habían abortos. ¿Sí? No solamente cuando pues, el niño naciese vivo. Vamos a estudiar esta enseñanza en dos partes. La primera parte vamos a titularla Impurezas postparto. Y la segunda parte, aplicaciones prácticas. Bueno, esperamos en el Señor abarcar todo el capítulo. Levítico 12, 1 y 2 dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, se quedará impura 7 días, como cuando está en los días de su menstruación. Un detalle muy interesante que usted no puede pasar por alto es que ahí habla de que cuando conciba y dé a luz. Interesante. Bueno, hermanos, el Señor dirige su palabra a Moisés para que le diga a los israelitas que cuando una mujer concibiera y diera a luz a un hijo varón, ella sería declarada inmunda por 7 días, tal como ocurría con la mujer menstruante. Anote este pasaje, Levítico 15, 19. Ahí está el tema de la menstruación. Ahora notemos que el conteo comenzaba a partir del alumbramiento, sea que el bebé naciese vivo o naciese muerto. Y el conteo si no depende del flujo de sangre. ¿Y por qué es importante ese detalle? Porque ustedes saben que cuando una mujer ha dado a luz, sigue habiendo flujo de sangre más allá del alumbramiento. De hecho, hay estos flujos pueden extenderse hasta más de un mes. Entonces, si el conteo comenzara a partir del último flujo, hermano, puede extenderse hasta quién sabe cuándo. Entonces, por eso se cuenta a partir del alumbramiento. Bien, quiere decir que cuando hubiese un flujo, por decir algo, el día 30, pues no quedaba inmunda por eso. Un detalle también interesante. A no ser que fuera por menstruación. Bien, después de esos 7 días, donde ella pues está impura, de ahí en adelante sigue un conteo, un periodo de purificación. Ese tiempo es el tiempo de recuperación de la madre, ¿sí? Donde también debía abstenerse de relaciones sexuales. Levítico 18, 19. ¿Sí? Es decir, el Señor estaba diciendo en su normatividad algo que pues tiene mucho sentido e incluso vigencia en el sentido de que es práctico para hoy, de que cuando ella dé a luz a un hijo, durante esos primeros 7 días debe descansar, reposar prácticamente en absoluto, ¿sí? Y eso incluye el tema de las relaciones sexuales. Pero posterior a esos 7 días de inmundicia,
pues usando los términos de acá, de ahí en adelante, hasta que se cumple el periodo posparto, pues ella ya tiene posibilidad de tener relaciones sexuales, pero todavía no puede acercarse ni al tabernáculo, ni tampoco tocar ninguna cosa consagrada. Versículos 3 al 5. Al octavo día se circuncidará al niño, pero ella continuará purificándose de su sangre, ¿sí? De 50. Continuará purificándose de su sangre. Durante 33 días más no podrá tocar ninguna cosa santa, ni podrá presentarse en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Si da a luz una niña, se quedará impura 2 semanas, como cuando está en los días de su menstruación, y continuará purificándose de su sangre durante 66 días más. Bien, si el niño que la madre tenía era un varoncito, el niño debía ser llevado a circuncidar al octavo día. Y esto va en armonía con el pacto con Abraham. Génesis 17, del 10 al 14, ¿se acuerdan? Que el Señor había dicho a Abraham que pues iba a haber un pacto entre él y sus descendientes, y la señal de ese pacto sería la circuncisión. Entonces, esta circuncisión se aplicaba exclusivamente a los varones. Pues bien, aquí podemos implicar que ella está recluida en casa mientras el niño lo llevan a la circuncisión, porque el pasaje dice que ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ese término permanecerá da a entender que debía reposar en casa, ¿sí? No tocar ninguna cosa santa, no podía participar de las comidas consagradas, no acercarse al tabernáculo, ¿sí? Ya eso pues lo sabemos. Y conste, aunque fuera levita o aunque fuera la esposa de un sacerdote, o sea, eso aplica para todas las mujeres. Si daba a luz una niña, el tiempo de impureza es el doble en ambos sentidos, en ambos periodos. Recuerden, en la inmundicia, los primeros 7 días, si es niño, pero si es niña son 14. Y de ahí en adelante, hasta completar los 33, si es un varoncito, después de que se cumpla el primer periodo de inmundicia. Cuando termina el primer periodo de inmundicia, si es niña, se cuenta desde el día del alumbramiento hasta 66 días en adelante, ¿sí? Después del día 14. Estas cosas, hermanos, pues son un poco polémicas, más en este siglo de feminismo inmundo, pero bueno, el Señor está dando estas razones y ahorita vamos a explicarlas. Mejor dicho, no da explicaciones de por qué lo hace así, simplemente lo ordena. Ahorita vamos a tratar de profundizar un poco más en ello. Lo que estamos notando es que, o bueno, algo que se implica indirectamente, es que esta inmundicia y a la vez el periodo de purificación no solamente afectaba a la madre. Aquí podemos ver al padre, indirectamente, implícitamente, porque, a ver, ¿quién es el que está con ella? ¿Qué pasaba si yo tocaba algo inmundo? Yo también quedaba impuro hasta el anochecer, ¿se acuerdan? Pues si yo soy un esposo devoto, yo estoy con mi esposa todo el tiempo, ¿sí? De tal forma que cada vez que yo la toco a ella estaba inmundo yo también. ¿Me hago entender? Entonces, aquí se está implicando al esposo también, para aquellas personas que leen con ojos impíos, conflictivos, polémicos, críticos, como si la Biblia denigrara a la mujer. No, aquí está implicando que hay un esposo que está cercano y cuidando a su esposa durante todo ese tiempo, y él también se ve afectado por ese periodo de impureza. Bien, leamos versículos 6 al 8. Dice: cuando ya se cumplían, fueran los 33 o fueran los 66 días, dice, haya tenido un niño o una niña, irá a la entrada del tabernáculo de reunión y presentará al sacerdote un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. El sacerdote se los ofrecerá al Señor y hará expiación por ella, y ella quedará limpia de su flujo de sangre. Esta es la ley para la mujer que dé a luz un hijo o una hija.
Si no tiene lo suficiente para comprar un cordero, presentará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. El sacerdote hará entonces la expiación por ella y ella quedará limpia. Bien, retroalimentemos. 33 días hizo el niño en total. En esos 33 días ella está recuperándose en un estado de impureza, se está purificando. Esa purificación incluye que al 7º día tuvo que haberse hecho el baño ritual, ¿sí? Y también incluye que cuando se haya cumplido tenía que hacer estos rituales de sacrificio. Si fuera niño, pues ya sabemos que se extiende al doble ambos tiempos. Cuando se cumplía ese tiempo, ella debía ir a la puerta del tabernáculo con un cordero de 1 año para holocausto y un ave para expiación. ¿Sí? Esto servía para expiación y para holocausto. Si la mujer era muy pobre, entonces en vez de llevar un cordero y un ave, pues llevaba entonces 2 aves, ¿sí? Reemplazando al cordero. 2 tórtolas y 2 pichones de paloma. Igual, uno es para holocausto y otro para expiación. Anoten Levítico 5:7. Hablando de una similitud. Y también que se acuerda que había un holocausto por el pecado, un sacrificio por el pecado que dependía del estado económico de la persona. Entonces esto implica que si la persona ya era demasiado pobre, pues ya no eran palomitas sino la harina, ¿se acuerdan? Que era cuando ya alguien no tenía absolutamente nada. ¿Listos? Antes de ir a las aplicaciones, tratemos de descifrar de alguna manera las razones detrás de la distinción entre niño y niña. Algunas personas ven eso como algo odioso. Sin embargo, esto puede estar relacionado con una noción, con una idea antigua, un imaginario. Ustedes saben que hasta nuestras abuelas o bisabuelas habían muchos temas místicos alrededor de los flujos de sangre y del alumbramiento. Entonces había una creencia popular en ese sentido que consideraba que el sangrado y el vaciamiento de líquidos continuaba más tiempo después del nacimiento de una niña que el de un niño. Había como esa creencia, y de hecho algunas personas pueden confirmar eso. Algunas madres pueden confirmar eso, que pues han tenido un varoncito y el flujo termina incluso antes, y cuando es una niña pues a veces da la situación que continúa más allá con un niño. Por otro lado, es probable que el hecho de que esté impura más tiempo con una niña es como si estuviese anticipando que esa niña también va a ser madre alguna vez, ¿sí? Entonces anticipa el deber de maternidad que ella tendría en el futuro, es decir, que pues la niña iba un día también a estar en estas condiciones. Pero como sea, hermanos, son deducciones que uno puede sacar. El pasaje no es explícito en ello. De todas formas, pues tratamos de explicarlo de esta manera, ¿sí? Antes de darles oportunidad, si tienen inquietudes, quiero hacerles una advertencia. Algunas personas, cuando se encuentran con este capítulo, prefieren interpretarlo de manera facilista. ¿Y a qué me refiero con facilista? Pues evidentemente es un capítulo polémico. Entonces una manera de bajar los ánimos es decir que Dios está pensando aquí en la salud o en la situación sanitaria del pueblo. Pero no es así, hermanos, porque si Dios tuviera en mente algo relacionado con la salud, o por lo menos que esa haya sido la razón de ser de este capítulo, pues no puede ser así, porque entonces estaríamos diciendo que está vigente. Porque entonces, como les decía la semana pasada, si Dios estuvo preocupado por la salud del pueblo antes y ahora en Cristo todo eso ha terminado, quiere decir que entonces Dios ya no está preocupado por la salud del pueblo.
No, eso significa que esa razón de ser está equivocada. Es más bien un pretexto para algunos a suavizar este tipo de capítulos. Bueno, ¿tienen inquietudes de este ritual? Ahorita hacemos aplicaciones. Pregunten sobre el ritual. Hermano, otra pregunta. En caso de, por ejemplo, en ese tiempo en el cual decía permanecerá, se decía que debía estar en reposo y demás, esa mujer, pues es que no se habla así directamente, debía estar literalmente apartada de todo, o sea, aparte de esto, por ejemplo, ella tenía sus deberes con sus hijos, el hogar y cosas así, tenía que estar totalmente apartada. Bueno, el término hebreo que se usa para permanecer da a entender como un descanso en casa, ¿sí? Aquí la idea, por ejemplo, la Reina Valera actualizada en 2015 la traduce como aislada, ¿sí? O sea, da a entender que ella pues no necesita salir, más bien es como una especie de cuidado de trabajos innecesarios o imprudentes para que ella permanezca allí en casa, y eso puede incluir que tiene posibilidad de hacer quehaceres del hogar, pues por lo menos no dentro de los primeros 7 días, que es donde sí ya más deberías estar prácticamente, que el esposo ni debería tocarla, ¿sí? Pues siguiendo la idea de la inmundicia, ¿no? La primera inmundicia. Entonces, más bien da a entender es que así como no puede acercarse al tabernáculo durante ese periodo de purificación, lo mismo debería permanecer en casa reposando. Sí, pasó, es que algunas empresas acá en Colombia dan cierto tiempo a la mujer y también al esposo para que acompañe a la mujer cuando hay el parto. Así creo que en Así de Muerto también creo que tienen, hay una ley, creo que por ejemplo también los senadores crearon una ley, ¿cierto? Sí. Entonces yo pienso que también los médicos se dieron de cuenta de que si la mujer no repone se le daña la matriz o tiene algún problema a futuro de ese problema del parto. O sea, no es un problema del parto, sino que como la mujer, su vientre se abrió, entonces como que requiere un tiempo para cerrar en los tiempos pedidos. O sea, el cuerpo necesita cierto tiempo para recuperarse. Y yo pienso que los médicos tomaron ese ejemplo de Levíticos 2. Seguramente, sí, sí. Sabemos que en muchos aspectos las leyes humanas influyen de las leyes de Dios. Sí, y a propósito, aquí en Colombia a esa se le denomina popularmente la ley José y la ley María, se le denomina así, ese periodo de maternidad y de paternidad que viene después del alumbramiento de un bebé, ¿sí? Pero pues la ley no distingue si es varoncito o niña, porque pues lo verían como discriminatorio o algo así. Y por otro lado, lamentablemente pues la jurisprudencia lo que hace es ver como si dar a luz un hijo fuera un desgaste para la mujer. O sea, para el imaginario popular de nuestra generación y para las leyes, dar a luz es como si la mujer estuviera restando vida. O sea, como ella da vida, tiene menos vida, algo así, como si hubiese desgastado de su calcio, de su sangre, de sus fuerzas para dar a ese niño. Entonces ella merece un cuidado más porque pues ahora tiene menos como menos fuerza. Además, eso me parece que tampoco es así, porque primero la maternidad no resta vida, de hecho da vida, y por otro lado el diseño natural de la mujer es dar vida, y pues cumplir la razón de su existencia no la hace menos o más débil, ¿sí? De hecho es una prueba de que es más fuerte en resistencia que un hombre, ¿sí? Entonces, pero bueno, creo que los enfoques cambiaron, ¿no? Las leyes humanas son más de tipo humanista y últimamente feminista. En cambio las leyes de Dios van más enfocadas, como se han dado cuenta, a la santidad de Dios, a que lo que ha sido consagrado no se toque cuando alguien está en un estado de impureza. El estado de impureza, recuerden, no es ético, no es moral, es un tema ritual, ceremonial. ¿Listos? ¿Algo más? Pastor, digamos, en ese largo periodo de purificación,
la vida que, digamos, lo ha dado Dios con respecto también, digamos, teniendo en cuenta, o sea, prioritariamente al sacerdocio en relación con las esposas de los sacerdotes, siendo inmundos ellos por estar en ese estado, tendrían que tener un periodo muy largo para poder entrar al lugar santo, al lugar santísimo, a la ceremonia. Buena pregunta, hermano. A decir verdad, el sacerdote era más propenso a apartarse de la esposa, precisamente para no ensuciar su investidura. Un ejemplo de eso es la parábola del buen samaritano. Ustedes se acuerdan que la persona estaba herida y el sacerdote iba pasando y lo que hizo fue rodearlo, ¿sí? Él se aleja por temas ceremoniales, porque si él toca a esa persona y esa persona está muerta, él queda impune y ya no puede servir, ¿sí? Entonces, lo mismo pasaba con el sacerdote, lo más seguro, y lo podemos deducir en Lucas capítulo 1 cuando habla de que Elizabeth tuvo a Juan. ¿Se acuerdan que da a entender como que Zacarías está en otro lado? Y hasta van hasta ahí y le preguntan cómo se va a llamar el niño, y la gente se sorprende porque están alejados el uno del otro. Él estaba por allá y ella estaba por acá. Ella dice, se va a llamar Juan, y la gente va hasta donde Zacarías y Zacarías dice Juan, y la gente se sorprende porque pues estaban separados el uno del otro. Entonces esto nos hace inferir que el sacerdote, como era más meticuloso, pues por su ministerio, él se alejaba de su esposa durante todo ese tiempo para no quedar impune. Solo el sacerdote, ¿no? ¿Listos? Bien, vamos a pasar entonces a las aplicaciones prácticas. Varias preguntas prácticas surgen del estudio de este pasaje. Por ejemplo, ¿qué importancia tienen estas normas frente a la santidad de Dios y la pureza de su pueblo? O sea, ¿qué sentido tiene que una mujer en su periodo posparto se tenga que alejar para no afectar la santidad de Dios? ¿Cómo puede relacionarse eso? ¿O qué tiene que ver eso con la pureza de la gente? ¿Cuál es la razón del número de días? ¿Por qué 33? ¿Por qué 66? ¿Sí? ¿Por qué esa diferencia entre un niño y una niña? Bueno, en fin. Como sea, no es el propósito del texto inspirado censurar la maternidad, ¿sí? No se está censurando ni la maternidad ni tampoco el sexo, ¿sí? Es importante aclarar eso. Es más, como les estaba diciendo, ni siquiera es su objetivo darnos una regla sobre higiene o salubridad pública. Pues sí, uno puede deducir una advertencia indirecta con la relación entre la sangre y la infección. Eso se puede percibir. De hecho, la medicina moderna puede afirmarlo, ¿sí? Pero no podemos reducir ese significado por lo que les decía ahorita, porque entonces estaríamos implicando que está vigente o que Dios cambió en su interés por cuidar a su pueblo. Bien, entonces no puede ser ese el propósito, aunque indirectamente se puede percibir algo de ello. En realidad, entonces, el propósito detrás del capítulo es darnos una visión realista sobre la dignidad humana. Salmo 51:5. Acuérdense que el pasaje decía, concibe y dé a luz un hijo o una hija. Si está hablando del parto, ¿de qué sirve hablar de concepción? Bueno, por un lado, pues para aplicarlo a temas de abortos espontáneos o pérdidas, y por otro lado para esto. Salmo 51:5. Dice, yo fui formado en maldad, mi madre me concibió en pecado. Levítico 12, su propósito es mostrar la condición real del ser humano delante de Dios. Que la alegría de un nuevo nacimiento en el mundo debe ir acompañada por la reflexión de los efectos del pecado. Y es algo que solo un cristiano puede hacer. Cuando yo tuve a mi bebé en mis brazos, recién nacido, pues es una escena indescriptible
maravilloso y uno se deleita viendo sus facciones, su carita. Pero como cristiano, si uno dice, es un pecador más. La semilla del pecado está en él. Su pecado va a florecer y prontamente uno empieza a verlo. ¿Sí? Más pronto de lo que uno quiere aceptar. ¿Sí? Entonces, esa alegría maravillosa de tener a un hijo debe ir acompañada con la reflexión de que ese hijo es un pecador. Sí, ha nacido una persona hecha a imagen de Dios, pero esa imagen está distorsionada por el pecado original que es llaman. Es un pecado heredado de nosotros. Yo y mi esposa le heredamos el pecado a nuestro hijo, porque esta herencia de pecado se transmite por generación ordinaria, es decir, hijos de hombre y mujer. En otras palabras, dos pecadores acaban de recibir a un nuevo pecado. Entonces, ese es el propósito detrás del capítulo. Recordarle al israelita la realidad del pecado, la realidad o la razón de ser de su necesidad desde su nacimiento del Señor. ¿Sí? Ahora, hablando un poco más de la distinción entre el niño y la niña. El tiempo de impureza y de purificación por causa del nacimiento de una niña, el hecho de que sea más extenso que el del varoncito puede ser un memorial de la caída en Eva. Primera de Timoteo 2:14. Dice, el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Entonces, también esta situación es un memorial de que el pecado entró por la insumisión de la mujer. ¿Sí? Dense cuenta la armonía que hay. Porque, aunque la niña recuerda a Eva en su caída, de todas maneras, si era varoncito, ¿qué debía hacerse al octavo día? Circuncidarlo. A la niña no había que hacerle eso. ¿Me hago entender? Es decir, se equilibra la culpa del pecado en ambos. La enseñanza detrás del ritual apunta a la condición de pecado en la que nacen todos los hijos de Adán. Sea niño o sea niña, están en pecado. ¿Sí? Es más, precisamente la circuncisión que se cumple en el prepucio del niño recuerda que esa condición de pecado se transfiere por la generación ordinaria de padre y madre. Precisamente es el órgano reproductivo del hombre. ¿Sí? O sea, dense cuenta, todo esto, cada detalle de estos demuestra esta idea de que nacemos con esta condición caída y que la culpa está equilibrada. Sí, la engañada fue Eva, pero en Romanos 5 dice que todos caímos en Adán. Entonces, ambos son pecadores. De hecho, esta relación equilibrada la podemos ver, por ejemplo, en Corintios 11. Corintios 11:11 dice: en el Señor ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todo procede de Dios. Equilibrado. ¿Sí? En Eva es nuestra madre y en ella pecamos. Pero sin padre tampoco hay nuevas mujeres. Entonces la culpa del pecado está equilibrada, pero podemos percibir un recordatorio de Génesis 3. Otro detalle muy especial, Lucas 2:21. Vamos a ver que José y María cumplieron estos rituales al pie de la letra. Lucas 2:21. Cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús,
que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. ¿Sí? Aquí estamos viendo implícitamente el cumplimiento del ritual. Es más adelante, o mejor dicho, en el 22 dice: cuando se cumplieron los días para que según la ley de Moisés ellos fueran purificados. Y esto me llama mucho la atención. Dice: ellos fueran purificados, la madre y el padre. José fue un padre presente, ¿sí? Y pues al estar ahí con su esposa cuidándolo, él también estaba impuro. ¿Se dan cuenta? Dice: ellos fueron purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor. Luego el 24 dice: para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor, que pide un par de tórtolas o 2 palominos. Es decir, esto deduce que ellos eran personas de escasos recursos. No eran pobres en extremo, sino que eran pobres en unas condiciones de clase media, diríamos hoy día. Bien, hermanos, este detalle parece un dato histórico nada más, pero no saben, es muy profundo. Básicamente nos enseña 2 cosas fundamentales. Primero, la Virgen María fue declarada inmunda ceremonialmente. No lo olvidemos, ¿sí? El catolicismo romano ha introducido a sus dogmas muchas ideas alrededor de la Virgen María que la colocan a un nivel deificado prácticamente, y entre esas cosas afirman una especie de inmaculada concepción donde también ella nació sin pecado, en fin, como que la inmaculada vida de Jesús la tenía ella también. No tiene sentido, hermanos. Por un lado, ella se confiesa a sí misma como pecadora en Lucas, pero no solamente eso, la misma ley la declara inmunda por 7 días, como cuando tenía menstruación, que cada vez que ella menstruaba, porque era una mujer normal, también quedaba inmunda, ¿sí? Entonces, como toda pecadora que daba a luz un hijo, ella también tuvo que cumplir los rituales de purificación. Una purificación legal que era dictada para todas las madres de Israel. Segunda cosa, importantísima: la encarnación del Hijo de Dios inauguró su humillación. Aquí estamos viendo a Dios cargado en los brazos de una mujer impura, siendo llevado a circuncidar, siendo llevado para que le coloquen un nombre, ¿sí? O sea, Jesús no solo tomó nuestra naturaleza humana naciendo de una mujer pobre. ¿Se acuerdan? 2 Corintios 8:9 dice: él siendo rico, ¿se acuerdan? Nació, mejor dicho, vamos a leerlo, 2 Corintios 8:9. Se los leo yo rápidamente. Dice: ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. ¿Sí? Nació en una cuna pobre, hermano. Bueno, ni siquiera en una cuna. Y conste, siendo rico, esto implica una preexistencia en la deidad, y dice que el pasaje da a entender que él mismo nació allá, es decir, muestra una voluntad divina, una disposición divina por la cual se dispuso a ir él. Bien. Por otro lado, también nos muestra que Cristo nació bajo la ley. Gálatas 4:4. Efectivamente, el hecho de que se circuncidara era una señal de que estaba sujeto a todas las leyes de Moisés. Lucas 4:4, un pasaje que ya estudiamos cuando estudiamos Gálatas, dice: cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción
de hijos. Muy importante, el pasaje aquí está distinguiendo entre dos tipos de hijos. El uno, el hijo preexistente, habitando en la deidad, fue enviado y él mismo fue, ¿sí?, a la humanidad, vino a la humanidad. Y es a través de ese hijo unigénito que nosotros recibimos la adopción de hijos. ¿Qué significa? Que Cristo es el hijo unigénito porque Él sale de Dios, proviene de Dios y por eso es Dios. Y nosotros podemos ser hijos de Dios nada más por adopción, o sea, somos no hijos al mismo sentido de Jesús, sino que somos hijos por adopción mediante la fe. Pues bien, Cristo nació bajo la ley y precisamente lo estamos comprobando. ¿Esto qué implicaciones tiene para nosotros, hermanos, para los días de hoy? Pues bien, el periodo de apartamiento que una mujer cumple durante el estado posparto ya no tiene que ver con temas ceremoniales. Ahora, si nosotros vamos a aplicar algún tipo de cuidado para la mujer, no es con base en pasajes ceremoniales, porque aquí dice la palabra que Cristo nos redimió de esas leyes. Lo acabamos de leer. Él se sujetó a esas leyes para liberarnos de las mismas, ¿sí? Entonces lo aplicamos como en el tierno cuidado que la esposa recibe principalmente de su esposo. La enseñanza aquí detrás de esto es esto. El esposo cuida a su esposa durante todo ese tiempo. Y eso incluye estar presente, estar atento, satisfacer antojos que tenga, ¿sí?, brindarle comodidad, ayudarla para que no tenga que hacer quehaceres de fuerzas, cosas innecesarias o imprudentes, o recibir visitas imprudentes. Porque de hecho el que ella estuviese recluida por esos días, ¿qué implica? Que nadie la visitaba para no quedar impuro. Entonces implica también que el esposo no deja que de pronto alguien cualquiera venga y visite, o alguna persona que no está dentro de los cercanos. ¿Sí me hago entender? O sea, el esposo debe ser guardián de su hogar, y el pasaje aquí nos está implicando todo esto. Esto es a propósito de la adiaforía, ¿no?, que hemos estudiado recientemente. Y otra cosa para terminar, Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esto que estudiamos hoy nos recuerda que en Cristo ya no existen distinciones ceremoniales, por lo tanto ya no importa si nace niño o niña. El cuidado que el esposo debe dar es el mismo. Y otra cosa, el hecho de que ella quedara inmunda la impedía la comunión con la gente, con el pueblo de Dios, incluso con el Señor mismo, de pronto no en privado, pero sí en los medios de gracia públicos. Pero ¿qué ocurre hoy? Ya no hay esos impedimentos, ella no queda impedida de la comunión con Dios, ¿sí? Entonces, hoy siguen habiendo diferencias de roles en el hogar, porque eso no quedó abolido. Siguen habiendo diferencias de roles en los ministerios de la iglesia, porque el nuevo pacto estableció los requisitos textualmente, pero en lo que refiere a la salvación y a los demás beneficios que tenemos por la cruz de Cristo, ya no hay diferencia. En Cristo ya no hay ni hombre ni mujer. Eso es lo que significa este pasaje. Gálatas 3, también que ya lo estudiamos, está hablándose en un contexto de salvación, ¿sí? Todos somos salvos de la misma manera, seamos hombres o mujeres, y somos hijos o hijas de Dios. Y es más, en la eternidad ni siquiera habrá distinciones de género, porque seremos como los ángeles de Dios en los cielos, ¿cierto?, asexuales en ese sentido. ¿Bien? Por eso.